En este espacio de Filosófica Pro Paz, nuevamente pues retomando estos espacios de conversación, de reflexión en torno a lo que es la construcción de paz, la mediación, tengo el gusto este día pues de tener una muy agradable conversación con Laura Quirós. Ella es doctora en negociación y mediación, originaria de Sonora. Y bueno, hemos tenido el gusto de coincidir en algunos espacios, recientemente justamente en una capacitación en diferentes escuelas de mediación. Y tuve el gusto, Laura, pues que fueras mi entrenadora y capacitadora en el modelo asociativo, del cual pues en lo personal siempre he traído muchas inquietudes sobre esta escuela de mediación. Y bueno, te agradezco que hayas aceptado este espacio para que podamos hacer algunas reflexiones en torno justamente a la escuela o modelo de mediación asociativa del doctor Jorge Pesqueira. También aprovechando pues tu formación como mediadora, tu enfoque que entiendo que ha sido desde la mediación educativa escolar y esta amistad que tú me compartías que incluso tienes de más de 30 años con el doctor Pesqueira. Entonces, pues creo que nos puedes ayudar mucho a reflexionar, a desmenuzar la riqueza de esta propuesta de mediación y pues agradecerte mucho primero el tiempo que nos regalas. No, al contrario, Michelle, muchas gracias. Muy, muy agradecida precisamente por el espacio. Te saludo con mucho gusto y también a quienes en su momento nos escuchen y nos aporten sus observaciones, ¿no? Y sí, mira, tengo ya muchos años de convivencia con el autor de este modelo, de esta escuela que llamamos ahora, y también pues muchos años de trabajar, ya creo que más de 2 décadas de trabajar en el Instituto de Mediación. Em, no creas que de corrido, alternativamente, más que todo, ¿no? Por algunas situaciones de otros compromisos laborales, pero sí, sí me he formado y en ese sentido comentarte que la mediación asociativa es una escuela. Para mí es una escuela porque no solo es un modelo a replicar, sino es todo un aprendizaje, todo un conjunto de conocimientos que nos llevan a un modelo de proceso de mediación, que más adelante vamos a ver. Este modelo más bien nace como escuela, diría yo, porque al principio no tenía propiamente descrito lo que es el proceso. Estaba en ciernes. En el 2010 nace a inquietud. Al principio estuvieron dos autores, el doctor Jorge Pesqueira Leal, que valga la pena traer a colación que es un activista social pacífico. Es un hombre incansable de ayuda a los demás, de generar conocimientos a través de, de todos los programas que crea, los libros que ha escrito, pero también el altruismo que lo caracteriza en todas las obras sociales que tiene. Tiene importantísimas obras sociales que han perdurado por décadas ya, ¿no? De ayuda, es decir, echar a andar verdaderamente este altruismo que tiene, ¿no? Y la coautora del libro, la maestra Amalia Ortiz Saúl, quien desgraciadamente fallece en un accidente en el 2013. Sin embargo, bueno, la obra sigue su curso, tiene sus ediciones, tiene em, no, sus observaciones y es retroalimentada, ¿no? Para tener ahora, creo que a partir de 2020, la última edición. Y bueno, ¿qué es la mediación asociativa? Yo comentaba que para mí la mediación asociativa es toda una escuela. Es una escuela muy robusta, muy nutrida de contenidos, de conocimientos, de práctica, de habilidades, etcétera, que cuida básicamente dos grandes esferas o contempla para mí dos grandes esferas.
Una es la atención al entorno de las personas y la otra es propiamente el proceso con sus técnicas, su habilitación, etcétera. Pero ¿a qué me refiero con el entorno? Es una escuela que procura que las personas, independientemente de cómo solucionemos un conflicto o de si vayamos a solucionarlo por vía de la mediación, desarrollemos ciertas habilidades para convivir, ciertas habilidades para vivir en armonía con los demás, en un marco de respeto, en un marco de bondad hacia los demás, de construcción de paz, etcétera, ¿no? Entonces, cuida eso. ¿Qué sucede, por ende, cuando tú estás desarrollando habilidades para convivir en armonía con los demás? Seguramente tus conflictos, que son innegables, que ahí los tenemos, los querrás resolver por la vía pacífica también, por la vía asociativa, dijera este modelo, ¿no? Entonces, estas dos grandes esferas, que es propiamente la resolución de los conflictos, la forma de resolución de los conflictos, y este entorno que debemos de cuidar, de cómo nos relacionamos, no pueden escindirse, están contemplados dentro de esta escuela de mediación, de esta escuela que tiene un sustento teórico muy importante. Quisiera destacar sobre este sustento que el autor que queda, o sea, el autor que digamos que es la parte más fuerte, que es la mente de esta escuela, el doctor Pesqueira, tiene una formación multidisciplinaria muy interesante, desde las leyes, la criminología, victimología, psicología, etcétera, y todas sus inquietudes las plasma, suponiendo que el ser humano tiene capacidades para desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Tiene la potencia cognitiva para optar por aprender formas mm, muy proactivas de convivencia con los demás, no hacer daño a los demás, hacer justicia a los demás, y por otro lado, si tienes una conducta que no es la más adecuada, la capacidad cognitiva para aprender una nueva forma de desarrollarla. Entonces, a mí me parece que en ese sentido es un modelo complejo, sí, complejo, porque hay que leer mucho, hay que aprender mucho de él, pero no difícil. No es un modelo difícil. Una vez que tú lees la obra, que tú escuchas hablar al autor, te das cuenta de que es un modelo accesible y más que eso, es un modelo necesario. Mira, muy rico todo esto que nos compartes. Me voy a permitir como recuperar algunos elementos que ahorita tú reflexionabas, porque me parecen como muy importantes. Primero, esta precisión que tú haces sobre entender, a propósito del modelo asociativo, entender las diferentes modelos de mediación, más que como modelos, como escuelas. Y me Ujú, parece que esto es muy importante, porque de pronto, y cuando hablamos de modelos, sí me he percatado que de pronto pudiera desdibujarse realmente toda esta fundamentación, como tú bien decías, filosófica, social, que hay detrás de cada uno de estos planteamientos de la mediación. Y en algunos espacios de formación a mí me ha gustado mucho decir que los modelos, válgase por así decirlo, no son un conjunto de nada más de técnicas o de recetas para implementar en una sesión de mediación, sino que propiamente, como tú bien lo decías, son escuelas o son campos de estudio profundos ujú, que nos implican, me parece, dos momentos. Uno, como de sensibilización, porque todo modelo, incluyendo el modelo ujú, asociativo, trae toda una fundamentación filosófica, social, de la que primero nos tenemos que apropiar o sensibilizar, digamos, a nivel como interno, y después ya como capacitarnos, como tú decías, en una serie de técnicas o ujú, metodologías, pues encaminadas a lo que son los principios de esa escuela.
Y eso por una parte. Lo otro que me parece muy interesante y que creo que es un énfasis muy valioso de esta escuela asociativa de mediación, y corrígeme si lo entiendo mal, es, primero, recupera la importancia de reflexionar sobre la injusticia social. Incluso en algunas pláticas del doctor Pesqueira he escuchado que él menciona que el conflicto desde la mediación asociativa se entiende como el hilo conductor que nos lleva a reflexionar sobre la realidad social y sobre la necesidad de hacer algo sobre estructuras que Ujú, propiamente son pues opresivas a las personas, y que muchas veces son estas estructuras de injusticia social las que en realidad son la causa profunda de los conflictos, y no lo que incluso en un primer momento las personas que están viviendo el conflicto entienden como el conflicto, sino y ujú. ayudarlas desde esta escuela a visibilizar de una manera más profunda la realidad, ¿no? Para comprenderse en ella. Y la otra parte que me parece también muy rico, a propósito de lo que ahorita te compartía antes de comenzar a grabar, me parece que es una escuela de mediación que recupera mucho la dimensión comunitaria. O sea, no entender los conflictos solamente desde una lógica, como dice el doctor Pesqueira, de la búsqueda de la satisfacción personal, sino desde un trabajo comunitario. Sí. Incluso yo me atrevería a decir que la mediación asociativa conforma no solamente un espacio con potencialidad para la resolución del conflicto, sino con potencialidad de aprendizaje sobre la realidad social. Y ahí me parece o sea, me parece muy interesante su propuesta, ¿no? Sí, sí, definitivamente es un modelo. Mira, el nombre es Mediación Asociativa y Cambio Social, el arte de lo posible, que es un título que encierra una gran necesidad de la sociedad, que encierra y también una gran oportunidad de que podamos cambiar y poder convivir en un marco de respeto, de dignidad necesidades del otro, de la diversidad del otro, incluso hasta de las percepciones de la otra persona, en tanto tengas capacidad de clarificarlas y entenderlas desde su entorno. Yo quiero comentar que a diferencia de alguna otra escuela de mediación o modelo de mediación, te comentaba yo que me parece un modelo muy robusto y hasta ambicioso, si quieres, porque fíjate, desde su concepción estamos hablando de un modelo que te lleva a tener una visión diferente del conflicto, una visión que te puede significar una oportunidad de crecimiento, una visión que te lleva a reconsiderar tu yo interno para que ese conflicto le busques, por decirlo de alguna manera, el origen. ¿Y dónde? Y el origen está dentro de ti mismo nada más, ¿no? Ujú. Donde tu conflicto primero es interno y ya después será que lo expreses o que te expreses de tal manera o convivas o te relaciones con los demás de tal manera que se genere un conflicto, ahora sí, interpersonal. Luego, este modelo o esta escuela, el modelo dentro de su proceso, es un proceso vivencial, es un proceso donde la persona vive desde sus emociones, desde sus sentimientos, desde su dolor, si quieres así mencionarlo, vive, lo vivencia y en el transcurso tiene la oportunidad, guiado por ese tercero llamado mediador, de transformarse para tener otra vivencia acerca de su conflicto y acerca de la esperanza de una resolución. Significa entonces también que es un proceso de aprendizaje y no nada más aprendizaje de que lo malo que hice me castigó. No, lo que hayas hecho no tiene tanta connotación buena o mala, sino tiene una connotación de aprendizaje o no aprendizaje.
de beneficio o no beneficio para ti. Esto lo tenemos que trabajar haciendo honor al apellido de esta escuela asociativamente, ¿no? Entonces, como siempre es importante dentro del modelo de mediación asociativa o dentro de su proceso que veamos que lo que yo siento es mío, pero también tiene relación con lo que tú sientas y lo que tú hagas o sientas tendrá relación con tu percepción, con tus necesidades, con tu aceptación o no a la diversidad, pero al final de cuentas nos impacta porque estamos dentro de una relación, porque estamos dentro de algo que también a su vez se ve impactada por eso que yo siento, que tú sientes, etcétera. ¿Qué corresponde entonces? Asociarnos, buscar la manera de asociarnos, buscar la manera de hacer sinergia y con ello trabajar por lo tuyo, por lo mío, por la relación y por lo que decidamos, pero en conjunto. Em, esta parte no es complicada, pero requieres cierta capacitación para manejarla. Como dices tú, la sensibilización es muy importante sobre lo que puede suceder dentro de este proceso y también de alguna manera, y a lo mejor Jorge no está muy de acuerdo con que lo diga, pero de alguna manera lo que te va a exigir de comportamiento fuera también del proceso. Sí, Y la capacitación del mediador en ese sentido tiene que ser una capacitación fuerte, tiene que ser una capacitación integral. El mediador en la escuela asociativa no puede ver el conflicto ni su gestión como algo lineal, tiene que verlo como algo con muchas aristas. Tiene que confiar en que los mediados serán capaces de desarrollar habilidades, de cultivar cualidades, de ponerlas al servicio de la otra persona, de la relación, para mejorar. Entonces es una tarea compleja. menuda. Fíjate que ahorita que te escucho, me surge la siguiente reflexión. De pronto cuando hablamos de mediación, de procesos alternativos de resolución de conflictos, sobre todo en ciertos ámbitos, en ciertos lugares donde se desarrollan muchas veces estos procesos, eh, a mí me ha tocado escuchar mucho estas comprensiones sobre los procesos de mediación como procesos ágiles o rápidos o de cierta celeridad, ¿no? Sí. Y entonces cuando yo escucho a la escuela asociativa, pues de pronto me viene como una confrontación con esta lógica de la mediación, porque Ujú, lo que estoy escuchando es propiamente como un proceso donde se va tejiendo fino. Y entonces eso implica evidentemente un tiempo y implica una maduración del proceso mismo, o sea, que no va a ser instantánea, ¿no? Porque de pronto como que pudiéramos traer esta treta del pensamiento, como decíamos, como de buscar recetas o técnicas rápidas como para llegar a una resolución de conflictos. Y entonces, por ejemplo, justamente una escuela como la asociativa, como tú decías, ir construyendo esa asociación entre los sujetos, implica pues un trabajo de fino, ¿no? De punto fino, de ir sensibilizando, de ir trabajando. Por ejemplo, cada escuela, Laura, tú coincidirás conmigo, tiene como ciertos pilares o conceptos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en la escuela de Harvard, trabajamos mucho desde unos conceptos de necesidades, intereses, posiciones, desde una escuela transformativa, desde lo que es el reconocimiento y el fortalecimiento, pero por ejemplo en la escuela asociativa, entiendo que estos pilares podrían ser las cualidades del ser, las cualidades positivas del ser y las habilidades sociocognitivas que decíamos tienen una dimensión de aprendizaje y esto obviamente pues no es así como que lo vayas a hacer en
30 minutos o una hora y media, sino que implica pues un proceso de más, de más detenimiento y acompañamiento. No, no sé si coincidas conmigo en esto. Sí, 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 cómo no. Creo que es, como te comentaba al principio, ¿no? Como les comentaba, es un programa robusto, es un programa que tiene muchas aristas, es una escuela con muchas aristas que se van entretejiendo conforme vaya siendo la necesidad que vaya percibiendo el mediador. Por ejemplo, mira, en cuestión de los conflictos podemos clasificarlos en tipos o se clasifican en tipos, el conflicto interior, el conflicto intrapersonal que comentaba hace unos minutos y que tiene que ver con que tú trabajes para ti dos cualidades, dos habilidades muy interesantes, el autoconocimiento y la metacognición, ¿no? Entonces tú no pones el conflicto en el otro, no pones la culpa en el otro, asumes tu responsabilidad a través del autoconocimiento y a través de la metacognición. Entonces, bueno, no vamos a entrar en mucho detalle sobre Sí, esto, pero ahí va, ¿no? Luego también el conflicto interpersonal, el conflicto cuando yo ya te externo a ti mi malestar y tú me externas el tuyo y entramos en una controversia, en una confrontación, incluso en una disputa. Bueno, entonces a ver, ¿qué tan empática soy? ¿Qué tan asertiva soy para decir las cosas? ¿Qué tanto yo detecto que te estoy causando daño, que no te estoy dando la oportunidad a ti? que lo, entonces hablamos otra vez de habilidades, ¿no? Hablamos, o qué tanto yo razono sobre, valga la redundancia, la razón que me asiste para tomar tal o cual posición respecto del conflicto que tengo contigo. O qué tanto yo me cierro o me abro para decir, voy a buscar nuevas alternativas de solución, voy a aplicar mi pensamiento creativo. Y voy a generar otras opciones. Fíjate, Michelle, tres funciones cognitivas básicas del ser humano: atención, percepción y memoria. Percepción, esa capacidad que tenemos, pero que también a veces nos juega muy malas pasadas, porque no tenemos los lentes muy limpios con sí. los que percibimos lo que los demás nos dicen, ¿no? Porque tenemos ciertos conflictos internos que nos llevan a ello. La atención, ¿qué tanto yo escucho atentamente, observo atentamente tanto lo que sucede dentro de mí como lo que sucede con la persona con la que tengo un conflicto? ¿Y qué pasa si no te estoy atendiendo, si no te estoy escuchando con respeto, con responsabilidad, con atención? Entonces, bueno, difícil estará. Hay que trabajar todas esas habilidades dentro de nosotros. Y luego, eh, en cuanto a las formas de dialogar, estoy entrando ya un poquito en la Sí, habilitación de esta sí. escuela. En cuanto a las formas de dialogar, yo te puedo decir las cosas sin filtro. Pero eso quiere decir que yo no he realizado ningún proceso sociocognitivo conmigo, ¿no? No he revisado si eso te ofende, si es agresivo, si no estoy teniendo empatía para con cómo te sientes. Y entonces te hablo de manera agresiva, irrespetuosa, faltando a tu dignidad como persona. Y entonces esta escuela nos dice, hay que pensar, hay que decidir cómo nos vamos a dirigir dependiendo del momento. Me dirijo a ti apreciativamente para invitarte a hacer sinergia conmigo, para decirte que hay cosas buenas de ti, de la relación, que pueden volver a funcionar, que en este momento están interrumpidas por una cosa que se llama conflicto, ¿no? Ujú. Pero que podemos mejorar. El diálogo asociativo también te invito a que sumemos nuestros esfuerzos para encontrar de manera conjunta nuestras soluciones. Y bueno, en este sentido,
El diálogo restaurativo. Fíjate este diálogo, qué tan importante es. Y aquí va una connotación importante de esta escuela. La connotación restaurativa, la connotación que te hace tomar conciencia de quién eres, asumir tu responsabilidad en los hechos, eh, en cómo se siente la otra persona, todo esto, ¿no? Otro tema. Pero este diálogo restaurativo que me lleva a reconocer humildemente, dentro de un proceso de mediación o a lo mejor en la casa o a lo mejor en el aula o a lo mejor en el lugar de trabajo, que te ofendí, Michelle, que te ofendí, de verdad me arrepiento de haberlo hecho y te pido, te ofrezco disculpas o te pido perdón o vemos cómo solucionamos esta situación. Entonces, fíjate cómo vamos habilitándonos dentro de este proceso. ¿Y qué tiene que hacer el mediador? El mediador tendría que dominar esto, pero detonarlo cuando lo sienta necesario, cuando lo sienta oportuno. Entonces, en ese sentido, esta escuela es vasta en recursos para habilitarnos, para desarrollar y para cultivar en aras no de solucionar un conflicto, eso es importante aclararlo, no de llegar a un acuerdo solamente, o sea, no nada más considera que el conflicto se arregló cuando llegamos a un acuerdo, sino de desarrollar la potencia que como personas tenemos para convivir con los demás de manera armónica, de manera respetuosa, de manera que yo no te siga haciendo víctima injustamente dentro de un conflicto que tenemos. ¿Dónde lo podemos aplicar todo Ujú, esto? ujú, ujú, Para mí los entornos ideales es donde estamos más o menos coincidiendo de manera regular. En la escuela, maravilloso. En la escuela, para mí, pero igual, en los conflictos de familia, trabajar un conflicto, pero mejorar la convivencia sustancialmente. sí. Asumir cada quien su responsabilidad, etcétera, etcétera. En el entorno de trabajo, en instituciones de salud, por ejemplo, donde hay ese paradigma que hay que romper de cómo trata un superior al que le viene siguiendo, ¿no? Y pues, ¿qué te voy a decir de la práctica en centros de reclusión, por ejemplo, ¿no? Ujú. Fíjate Ujú, que se me hace muy interesante esto que comentas, porque te escucho y siento que voy de alguna manera como confirmando que implica una cierta tarea de acompañamiento por parte del mediador. O sea, como tú bien decías, no solamente el que el mediador esté centrado en que lleguen a un acuerdo, un convenio, sino el ir generando, como decíamos, un espacio de aprendizaje sí. donde incluso aquello que vayan tomando las personas trascienda a lo que originalmente les hizo que comenzaran el proceso, ¿no? O sea, Ujú, yo cómo puedo empezar a vivenciar estas cualidades o habilidades sociocognitivas más allá de lo que me trajo a este proceso originalmente, ¿no? sí. Y creo que ahí está toda una dimensión de lo que tú decías, de este compromiso que tiene el doctor hacia el tema de la justicia social, ¿no? O sea, cómo el proceso es un espacio para que al final puedan irse conformando, entiendo, ciudadanos que Ujú, más conscientes de su realidad y de alguna manera como agentes de sí. cambio, ¿no? Sí, y tú dijeras, y dijera yo también, ¿no? ¿Y cómo le va a ser el mediador con todo esto? Bueno, el mediador tiene que estar muy preparado en esta escuela, tiene que estar Sí. muy leído de esta escuela, ¿no? Y sobre todo, pues, la congruencia con que nos conduzcamos, ¿no? La congruencia con que nosotros podamos desarrollar ejemplos para que los demás sigan. Y dejar, yo creo, de lado el pensamiento de aquí hay que tener acuerdo, aquí hay que acordar. Lo que importa es el acuerdo y el acuerdo
basado en, finamente estructurado, tal cual, ¿no? Sí, Como un documento legal. No, porque resulta que el acuerdo puede ser escrito, puede ser verbal o puedes no llegar a un acuerdo. Curiosamente, cuando trabajas la mediación asociativa, em, a veces concluyes que ya no es necesario un acuerdo porque tomaste conciencia de alguna cantidad de situaciones que estabas haciendo. Eh, Te voy a poner un ejemplo. sí, En la escuela, los chicos, por ejemplo, el bullying está muy estigmatizado. Hay escuelas corrientes o personas mediadoras que dicen, no, 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 el bullying no se toca con la mediación, el bullying es, chocan la mediación y el bullying. Pero puedes trabajar el entorno en que se da este proceso una vez que tú no tienes a las personas en riesgo. Una vez que tú, ¿qué trabajas? Trabajas la toma de conciencia, la reflexión, el autoconocimiento, trabajas empatía, trabajas compasión con las personas, compasión para que los siguientes actos que lleves a cabo sean pensando en el otro, sean actos buenos, trabajas la autonomía de la voluntad, trabajas todo eso. Y entonces puedes abordar dentro de un proceso con los cuidados que se requieren una situación de este tipo. O tú puedes en algún momento, en los conflictos que hay, eh, la escuela es una institución dinámica, ¿no? Con muchas ujú, divergencias y con muchas gentes diferentes conviviendo y también con algunas situaciones que provocan que nos cerremos a colaborar con los demás, ¿no? sí, Dice, no, esto es mío y no, yo salgo a la hora que quiero del salón, yo te tengo esperando allá afuera. Y se crean conflictos. Entonces, si trabajamos habilidades, formas de diálogo y algunas técnicas bien interesantes que tiene este proceso, estaremos trabajando con la persona misma para que cuando se relacione, se asocie, haga sinergia, piense también en el otro. No es difícil en este modelo o esta escuela completa desarrollarse en tanto tú rompes el paradigma de que lo que quieres es que las personas se acuerden y no te interesa mucho si quedaron no solamente conformes o satisfechas, sino va más allá, que sí. sientas que tú puedes ser una mejor persona, que te pones a disposición primeramente tuyo y luego de los demás para llevar una buena relación que prevenga los conflictos, pero como los conflictos no son 100% inevitables o evitables, como lo queramos ver, lo resuelvas de la mejor manera. Fíjate que te escucho y me resuena mucho y lo voy a compartir. Hace poco tuve la experiencia de acompañar un proceso restaurativo. Era una familia, tenían un conflicto a propósito del cuidado de un adulto mayor, que en este caso Sí. era pues la mamá de un grupo de hermanos que traían muchos conflictos entre ellos, pues de muchas historias y muchos desencuentros, pues de toda una historia familiar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, empezamos a trabajar pues por sesiones, por separado, con cada uno de ellos, por grupos, porque pues era impensable una sesión conjunta por todos, porque pues era una, pues era un riesgo de vulnerabilidad para cada uno de ellos, pues llevarlos así de golpe a un encuentro conjunto. Y entonces comencé a trabajar más pues desde una lógica de sensibilización de los principios restaurativos con ellos como por grupos focales Ujú, y se me hizo muy interesante como las reflexiones para empezar, el que el espacio se haya convertido en un espacio de desahogo de historias que nunca habían contado, ¿no? Y que ujú, siempre habían estado como silenciadas y sin decirse. Y entonces eso como acompañado como con ciertos elementos de los principios restaurativos que yo iba como sensibilizándoles, sí creo que ayudó mucho y ellos mismos me lo comentaban pues que ya veían diferente la situación, o sea que incluso les ayudó para verse ellos distinto ante lo que estaba pasando.
Lo más curioso es que yo en algún momento compartí incluso en redes sociales que al final de este proceso no concluyó, pues como la escena ideal que muchas veces nos imaginamos del círculo donde todos están reunidos y firman el acuerdo. No, yo compartía que esa no fue mi experiencia fue que incluso nunca realmente pudimos llegar a un encuentro conjunto porque había todavía muchas heridas que no pudieron, que no estaban preparados para abrir. Pero sí, una de las participantes me decía, me siento diferente. O sea, Ujú, siento que me sirvió, dice, y es más, recuerdo que ella empezó a trabajar todo este tema de la comunicación no violenta y hasta me compartía que empezaba a desarrollar ya sus ejercicios de cómo formular peticiones de una manera no violenta, ¿no? Y sí, entonces era muy curioso porque al final del proceso, pues podría decirse incluso que el conflicto, por así decirlo, sigue, o sea, porque siguen en ciertas situaciones complejas en esa familia, pero vivenciaron algo que ya, digamos, les marcó, por así decirlo, quiero entenderlo así, un antes y un después, ¿no? Aunque sí. pareciera que no llegamos a nada, ¿no? Y entonces yo ahorita te escuchaba y pensaba mucho como en la importancia de sensibilizarnos o pensar en esta dimensión de los procesos. Sí, fíjate qué importante. Ese conflicto que comentas es un conflicto recurrente, recurrente dentro de las familias, porque llega el momento en que la persona adulta mayor se vuelve, pues hasta cierto punto incapaz y necesita cuidado, necesita ayuda. Y cuando hay varios familiares, varios hermanos, por ejemplo, podemos decir, hay algunos que consideran que, Michelle, tú te quedaste en casa, te toca cuidar. O sea, a ti te toca, ¿no? Tú no te fuiste de casa o tú regresaste a casa, te toca cuidar. Y hay una serie, a lo mejor la persona que se queda al cuidado de los adultos mayores no tiene inconveniente en el darle a su papá o a su mamá los cuidados que necesita. Lo que siente es una tremenda insatisfacción, una tremenda injusticia porque no comparte ese cuidado con los demás o porque nadie se preocupa por decirle yo comparto contigo y en qué te ayudo. Entonces, generalmente ahí hay que hacer, bueno, trabajar la toma de conciencia de la responsabilidad que tienen los demás. Tú sabes que aquí nada es Sí, obligatorio, ¿no? Nada, todo es voluntario, sí, sí, pero de alguna manera trabajas, tal vez en el proceso de mediación, el, el escucharse, promover la escucha, pero esta escucha y esta observación atenta, responsable, justa, acompañada de un diálogo respetuoso, un diálogo asertivo, bueno, un diálogo eh, que sea apreciativo, sobre todo apreciativo, y que termine en algunas de los casos con un diálogo restaurativo, ¿no? Oye, bueno, yo no sabía todo. ¿Qué podemos concluir aquí? Que a lo mejor no todos van a querer colaborar, pero al menos ya me escucharon, al menos yo ya les dije cómo me siento, o que no todos van a colaborar de la misma manera. Recuerdo un caso en particular donde alguien dijo, bueno, es que yo no vivo aquí, pero yo te puedo ayudar económicamente, me comprometo y en algún momento, en un periodo o dos del año, me comprometo a hacerme cargo de mi mamá. Era una señora mayor, una mujer. Y algunos más dijeron, bueno, reconocieron, mi hermana divorciada, que está jubilada ya, que se está haciendo cargo de mamá, tiene derecho a poder salir con sus amistades, tomarse unos días de vacaciones y empezaron en en una situación muy fluida y en un marco ya muy, digamos que no tan emocional y un poquito ujú, más racional, más controlado, ya a aportar lo suyo. Y entonces tomaron los acuerdos. Alguien más, alguien menos, pero la mayoría, creo que eran como cinco hermanos. La mayoría aportó.
Entonces, yo creo que si, por ejemplo, en un proceso normal, o bueno, llamo normal, lineal de mediación, tal vez hubieran dicho, a ver, usted de qué se encarga y usted qué se compromete y tal y tal y tal. Pero en este proceso, en esta escuela, nos interesa que se reconozcan los sentimientos, las percepciones, las necesidades y también que se trabaje con el poder de cada quien. Yo dejo mi poder oscuro, negativo de, no, 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 yo vivo lejos, yo no tengo ya tal. Incluso, Michelle, recordar cosas negativas que pasaron con tu madre o con tu padre, al que ahora tienes que cuidar, ¿no? Al que ahora deberías. Sí, Y cortar con eso y ejercer tu poder positivo. Eh, Pasó lo que pasó, pero esta persona es mi madre, me necesita, bla, bla, bla. Entonces, es diferente. Y al final de cuentas es restaurativo porque me escuchaste, te escuché, te comprendí, viví tus emociones, asumo una nueva responsabilidad, como dices tú, soy otra persona. sí, fíjate que te escucho y sí, o sea, yo en la escuela asociativa, insisto, creo que encuentro una escuela que le apuesta mucho al acompañamiento o al proceso comunitario. Incluso te compartía yo, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé todo este camino de formación en construcción de paz desde procesos comunitarios de base eclesial Ujú, y recuerdo mucho que en las bases eclesiales, a partir de una serie de documentos de tipo social que se llaman Aparecida, se empezó a trabajar una metodología comunitaria que se llamaba el ver, pensar y actuar. Y era pues tal cual, o sea, hacer procesos de reflexión comunitaria donde primero ponías a las personas a ver la realidad, o sea, a pensar lo que estaba sucediéndoles en el entorno. Después el pensar que implicaba empezar a discernir o a entender esa realidad desde cierto marco axiológico de valores. Y finalmente el actuar, ¿no? Que era, bueno, a sí, ver, desde esta realidad y con este marco axiológico, pues ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Y yo escucho la escuela asociativa y me hace acordarme mucho de este modelo del ver, pensar y actuar. O sea, porque ujú, sí, porque creo que comparte, por así decirlo, con esta metodología comunitaria, comparte, por así decirlo, como la esencia de hacer ese proceso con las personas, ¿no? Yo diría sí, que aquí el marco axiológico es precisamente lo que venimos platicando, ¿no? O sea, todas estas habilidades sociocognitivas, cualidades positivas, que corrígeme Laura, yo entiendo que en el modelo asociativo el mediador sí tiene pues la tarea y el compromiso de explicitarlos a las personas, ¿verdad? O sea, eh, sin eh, caer en una lógica de les voy a dar una clase de de filosofía. filosofía, pero sí tiene que ponerlo sobre la mesa, digamos, como medios de trabajo, como recursos desde los cuales se van a pensar Sí. las cosas, ¿no? Sí, tiene una tarea grande el mediador. No, no que lo explicite así literal, ¿no? Ujú, Pero sí que vaya encaminando y que vaya buscando cómo detonar todo esto. Hay unas técnicas que ahorita vamos a mencionar algunas, ujú, dos, tres, que tienen que ver con esto, con esta posibilidad de hacerlo. Porque, bueno, por un lado son las cualidades del mediador. El mediador aquí tiene unas cualidades, pero también tiene otro perfil, un ujú. perfil que, aparte del perfil normal que conocemos del mediador en otros modelos en esta escuela, es un perfil como como muy cuidado, como muy enriquecido espiritualmente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, están también, pues, cómo cruzas los diálogos, cómo cruzas con las habilidades sociocognitivas, que a propósito hemos mencionado algunas. Autoconocimiento, metacognición, razonamiento crítico, pensamiento creativo, pero, y creo que Jorge está pensando en algunas otras ya. Pero lo que acabas de comentar del el caso que estás hace unos dos, tres minutos diciendo, y de este programa Ver, Pensar, Actuar, fíjate, me remite a una trilogía de las últimas habilidades
sociocognitivas, que debo decir entre paréntesis, la habilidad sociocognitiva es la habilidad más compleja que desarrolla el ser humano. Algunas son básicas, emocionales, tal, pero la habilidad sociocognitiva, ¿cómo procesas tú desde tu mente el Bien. relacionarte con alguien? ¿Qué habilidad requieres? Y entonces me acordé de lo siguiente. Ver, tal vez podríamos asociarlo con la empatía. Cómo te veo, cómo te siento, cómo te percibo, cómo leo el mensaje que me estás hablando, que me estás mandando sin hablar, etcétera. Y luego, cómo pienso y entonces me remito a la asertividad. Yo te puedo decir, Michelle, ¿y cómo no te va a pasar eso? Pues si ves lo que estás haciendo. O te puedo decir muy pasivamente, pues es tu problema, Michelle, que también al final de cuentas es agresivo, ¿no? Pero cómo yo pienso en comunicarme contigo de una manera asertiva, después de que empáticamente te percibí de alguna manera. Y luego actúo en consecuencia. ¿Sabes qué? Soy compasiva, desarrollo compasión, actúo en consecuencia de aquello que te está doliendo, molestando, dañando, haciendo sufrir, etcétera, ¿no? Entonces, como en esta escuela a mí me gusta mucho trabajar esta trilogía última de las 7 habilidades sociocognitivas, estas 3 últimas, ¿no? Y que funciona bastante bien. ¿Cómo las detonas? Bueno, vas viendo, no se tiene que detonar todo, ni se tiene que detonar de la A a la Z, ni todo cabe dentro de un proceso y dentro de un solo conflicto, pero sí hay que trabajar siempre para mejorar o para procurar que la persona tome conciencia de quién es, de cuáles son sus capacidades, de qué puede desarrollar. Me acordé porque comentabas también la parte comunitaria. Sí, Fíjate qué bonito echar a andar en una comunidad, una comunidad pequeña, digamos un fraccionamiento, ¿no? sí, Donde tú estableces, primero que nada, reglas, límites, etcétera. Pero si hay un conflicto, ¿cómo lo llevas a solucionar? Bueno, las personas desean resolver su conflicto de, ¿qué te diré? De los estacionamientos, de la basura, de las mascotas, etcétera, ¿no? En un marco de respeto, en un marco de justicia social, sí, en un marco de lo que a cada quien le corresponde, que se le respete, que se le asigne, que X, pero ¿cómo? Primero tendríamos que trabajar la parte de los conflictos internos. Hay quien en una comunidad no está conforme con nada, le incomoda algo, le incomoda si una hojita del árbol del vecino cae sobre tu banqueta, haces un tango y dices, es que este vecino, bla, bla. sí, ¿Tendrá eso que ver con el vecino o tendrá eso que ver con tu yo interno? ¿Por dónde empezamos? sí, ¿Por dónde hacemos una introspección y decir, trabajemos sobre la hojita que cayó sobre la banqueta, ¿no? ¿Y por qué te creó tanta emocionalidad no tan satisfactoria, ¿no? ¿Por qué te lleva a sentirte de tal o cual manera? Entonces, trabajar un proceso de mediación asociativa donde de entrada nosotros tengamos la oportunidad de escuchar, de ser escuchados, de poder asociarnos con los demás, de reconocer al buen vecino, etcétera, es lo ideal. Y aquí hay no sé si me estoy extendiendo mucho, no, Michelle, no, pero no, no, adelante, porque quiero aparte, comentar, por sí, ejemplo, quiero comentar, por ejemplo, algo del ajá, proceso y sí, sus técnicas, ¿no? El proceso de mediación asociativa, ya es que siempre trabajamos un procesito así muy chiquito, ¿no? La prefase o la premediación, ¿qué te diré? La fase uno, cuéntame el conflicto, propone opciones, lleguemos al acuerdo, bye bye. así es, muy lineal, Sí, muy lineal y sí, como que muy acotado. Tal sí, vez algunos mediadores, con todo respeto lo digo,
se queden con ese proceso lineal, pero tal vez dentro de ese proceso hurgues mucho más en cada una de las fases y llegues a algo más que solamente obtener un acuerdo, llegues a otras partes, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en esta escuela a mí me llama la atención. El mediador puede actuar a petición de una o dos de las partes, que atendiendo una convocatoria o la convocatoria dice, puedes mediar si una parte quiere y la otra acepta o los dos vienen y solicitan mediación, pero también porque te sugieran e incluso como en la escuela a veces sucede, la normativa dice en el marco de las sanciones, que debería ser corregido en cuestión de términos. Los alumnos que tengan un conflicto deberán ir a mediación. Primero que nada, deberán ir a mediación. Si no desean ir a mediación, pasan al siguiente, a la reprimenda, con copia tu expediente, bla, bla, bla. Entonces, esa es otra forma. Cuando alguien te canaliza en mediación, te sugiere o te obliga a ir a mediación. Y la tercera es, que esta me encanta a mí, cuando yo, persona mediadora, digo, quieren que les ayude, me permiten que les ayude, que los intentemos guiar para que ustedes por sí solos resuelvan su conflicto. Qué revolucionado, ¿no? Porque, no. A ver, vecinos, aquí se me ha presentado en la colonia, quieren que dialoguemos. Primero les pido que bajen el tono de su conversación en WhatsApp porque ya están siendo agresivos y entonces vamos a escalar esta situación. Quieren que platiquemos sobre este asunto y empiezas. La vecina Sí. metida, ¿no? Ahorita Pero que comentas esto, Laura, y perdón que te interrumpa, pero me sí. parece como importante porque en algún momento, justamente leyendo sobre el modelo, no sé si leyendo el libro justamente de mediación asociativa o Ujú, escuchando al doctor, cuando habla de esta parte de la convocatoria, a mí me dio mucho me quedé con la impresión de que ujú, no, de que este modelo justamente rompe muchos paradigmas en el sentido de que el mediador no es ese mediador que está en el escritorio esperando que el conflicto llegue a él, sino aquel mediador que incluso puede ir al encuentro de la comunidad sí, para hacer esta convocatoria, ¿no? Para así es. llevar a las personas o sensibilizar a las personas, invitarles a que se den la oportunidad. O sea, literalmente es un trabajador comunitario en el sentido, por así decirlo, amplio de la palabra. Exacto. Y también creo que ahorita tú tocabas otro tema que es muy importante, que es pensar que el modelo no solamente da para responder al conflicto de manera reactiva, sino Ujú, también preventiva o preventiva, o sea, sí, que es de una riqueza de tal, o sea, en el nivel, como decíamos, axiológico, filosófico, que lo puedes activar en una comunidad sí. desde una dimensión preventiva o preventiva. Así es, fíjate. Si tú eres un mediador en el modelo o en la escuela asociativa y tú estás en el centro de readaptación o, Sí, en fin, ¿y cómo no vas a ofrecer tú tus servicios cuando lo que quisieras es pacificar el espacio, quisieras que esas personas mejoraran, que tuvieran una esperanza, que supieran que las cosas no se hacen siempre por la mala, etcétera? ¿Cómo no vas a ofrecer tus servicios cuando hay un conflicto? Claro, que no te ponga en riesgo la vida, ¿no? sí, O la sí, claro. integridad, Sí. pero Cuidado. sí, e incluso habilitar a otros para que en su momento intervengan. Entonces, ese es una de los paradigmas que ha roto este modelo y que de alguna manera por ello ha sido criticado, porque aquí quiero también mencionar esto. Ha sido criticado por esta como confianza que se toma, ¿no? El mediador asociativo, pero también cuando recién contempló la emocionalidad de las personas y el desarrollo de habilidades, dijeron, pero ¿cómo? La mediación no es para eso. ¿Cómo no? Si estamos tratando con seres emocionales en conflicto, tienes que tomarlo en cuenta. No puedes dejar de lado que una persona se siente así o asá y decirle,
Diga su acuerdo, por favor. En fin, bueno, continuando un poco, si podemos, Adelante, adelante. trabajar algo que es muy curioso en este modelo, que es el don del verbo. Cómo las personas en tanto, bueno, tenemos derecho de expresarnos, pero lo tenemos que hacer bajo ciertas em, normas o en Lineamientos, momentos, pautas. Ujú, ajá, con los momentos oportunos. Entonces trabajamos con la posibilidad de que tú te expreses, el derecho que tienes de expresarte y también con lo que se denomina Ubuntu, que muchas personas han conocido el famoso Ubuntu, ¿no? Que es un artefacto, una cosa, no sé cómo decirle, que tiene como la forma de un corazón, ujú, porque lo agarras así y tiene como la forma de un corazón. Y eso significa sinergia, significa unidad, significa muchas cosas que tienen que ver con el respeto a las demás personas, ¿no? Entonces, el cómo tú trabajas con alguien para tener una actitud serena, una actitud de respeto y para inducir también a pensamientos positivos y dejar de lado los pensamientos que de alguna manera están ensuciando la posibilidad de un buen proceso, de un proceso de aprendizaje y de asociación, ¿no? Y el ujú. proceso en sí, Michelle, tiene pues la parte de la convocatoria, la premediación y tiene varios ciclos que si tú quieres, estos ciclos van englobados en aquel proceso cortito que conocemos, pero que aquí en esta escuela de mediación, la apertura de estos ciclos significa la posibilidad de mucha escucha, de mucho trabajo, de mucho respeto, de tomar en cuenta la dignidad de las personas, de ir con mucho cuidado escuchando a cada quien en lo que quiera decir y guiándolo, invitándolo a que caminemos hacia la racionalidad y hacia la toma de los acuerdos si es que los hubiera, o a la reconsideración de ciertas actitudes personales que ni te ayudan a ti, ni ayudan a la otra persona, ni ayudan a la relación. Totalmente. Entonces, bueno, estos te voy a decir nada más el nombre de los ciclos estos. Adelante, Es, adelante. Sí, es sí, con toda confianza. la iniciación, Ujú, el relato, que ya vamos viendo pues a qué más o sí. menos se refiere, la aquiescencia e ilustración, la invitación, la estipulación y el seguimiento y alcance. Entonces, en cada uno de ellos estamos teniendo una tarea como mediadores para desarrollar dentro de este proceso, Ok, que para mí es muy bonito. No deberíamos de tenerle miedo, ¿no? No deberíamos de tener miedo, no deberíamos de pensar que solamente llego a un acuerdo y no me interesa cómo te sientas, ¿no? Tomo en cuenta cómo me siento yo también, ¿no? Y lo mejor. Y lo mejor, estamos hablando del egocentrismo positivo también, ¿no? Cómo yo mejoro, cómo yo tomo en cuenta, tomo conciencia de ciertas conductas, pensamientos, percepciones erróneas, etcétera, lo modifico, lo mejoro y procuro ser siempre una mejor persona para mí y para los demás. totalmente. Pues mira, igual, porque híjole, serían muchísimas cosas a lo mejor que te dan para platicar, pero Sí. para no quedarnos a lo mejor con algunas cosas que creo que es importante aclarar. Ajá. Primero, entiendo que en estos ciclos que tú bien comentabas, se va primero como informando o sensibilizando a Ujú. las personas sobre el Sí. sentido del proceso, ¿no? Y entiendo incluso que aquí sí se les enuncia a ellos pues los principios, que no solamente son los principios que tradicionalmente Ujú. conocemos
de voluntariedad, flexibilidad, sino también Sí, estos otros que decíamos, por ejemplo, de dignidad de la persona, sinergia, corresponsabilidad, o sea, realmente involucrarlos en una serie sí, de, que decíamos, de valores comunitarios, ¿no? Que esos tienen que ser pues expresos, ¿no? O sea, o sí. sí, abiertamente expresos a las personas. Y donde sí me entra como la duda ahorita que lo comentabas es en cómo ir trabajando el despliegue en los participantes de estas cualidades y habilidades sociocognitivas sin caer en enunciarlas, o como yo te decía, sin caer en Ujú, dar clases, ni mucho menos. Entiendo yo, corrígeme si a lo mejor lo estoy entendiendo mal, que ajá, sería más desde las herramientas ya que conocemos del mediador, como las preguntas, por ejemplo, que las preguntas estén permeadas, por ejemplo, por este marco conceptual o por estos sí, referentes. ujú. Sería, por Sí, ejemplo, ajá, a ver si comprendí ajá, cabalmente lo que la inquietud es, ¿cómo le haces? ¿Cómo vas encaminando? así Bueno, es. sí, sí, ciertamente a través de lo que se denomina comúnmente herramientas del mediador, pero a mí me gusta más llamarle intervenciones del mediador. Intervenciones, Me sí. gusta más hacer esa terminología porque me parece que es verdaderamente interviene el mediador, ¿no? Entonces, y a través de preguntas, a través de ciertas técnicas, de ciertas estrategias que a lo mejor a veces incluyen el trabajo de equipo, alguna técnica particular, etcétera, pero sobre todo las intervenciones del mediador que se denominan, bueno, las preguntas son una cosa, pero las intervenciones del mediador que podemos denominar las técnicas básicas, Ujú, las técnicas que son afirmaciones o algo, eso es muy importante, el cómo tú vayas direccionando a las personas hacia donde deberían de ir. Por ujú, ejemplo, los nombres de las técnicas aquí son un poquito largos, ¿no? Apertura creativa de un encuentro asociativo. ¿Cómo tú generas que la persona se abra, eh, considere que hay otras formas y considere también que sería bueno generar un encuentro sinérgico o asociativo con los demás, ¿no? ¿Y para qué te sirve esto? Bueno, empiezas a crear conciencia de que la persona en sí misma reconozca lo que siente, lo exprese, escuche lo que siente el otro, imagine formas nuevas, etcétera, ¿no? ¿Será necesario trabajarlo siempre? Pues a lo mejor tienes que establecer esta especie como de preámbulo para proceder allá a un proceso determinado, ¿no? O por ujú, ejemplo, a mí me gusta mucho el, el que las personas consideren que tienen todo el derecho de reconocer cómo se sienten y de expresarlo también, que no haya limitaciones sobre eso y en cualquier parte del proceso pueda la persona decir, es que yo me estoy sintiendo así y quiero expresarlo, quiero externarlo, quiero saber si la otra persona tiene algo que decir respecto de esto o se siente igual que yo. Sentimos que nunca nos hemos escuchado, ¿es cierto? totalmente. O yo siento que a veces tú me eres agresivo o yo he sido agresiva contigo y tú me has contestado de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y así vas trabajando diferentes técnicas con las personas, pero siempre en función de lo que te diga, de lo que te vaya indicando el proceso, ¿no? Un mediador activo, siempre pendiente, intuitivo para redireccionar en lo más rápido posible lo que necesita. Trabajar la interrupción positiva, interrupciones que se hacen para acotar sobre un tema, no las interrupciones negativas donde me callo y no digo nada o en fin, Ujú, ¿no? Fíjate que aquí, por ejemplo, en un proceso normal, por llamarlo de alguna manera,
nosotros siempre decimos. Y hay dos reglas a seguir. No interrumpir al que está hablando y no decir cosas tal y cual. ¿Qué tal si esa interrupción es benéfica, Así es. es necesaria? O en algunas veces tú de manera natural reaccionarás ante la postura o la palabra de alguien. Así es. Entonces, ¿cómo dominarlo y cómo no decir, momento, si usted vuelve a interrumpir, me voy a ver en la necesidad de detener el proceso? Por Dios. Pero bueno, Tal vez. Sí, fíjate que, bueno, y a lo mejor con esto me gustaría cerrar. Me gusta mucho esto que comentabas hace un momento de perderle el miedo a este tipo de escuelas, precisamente porque nos invitan, creo yo, y ahorita con este último comentario sí, que nos hacías, nos invitan a fluir junto con los mediados en el diálogo, o sea, a fluir, a caminar en el diálogo, a no tenerle miedo, como decías, a las interrupciones, o sea, y creo que aquí regresamos a un tema que mencionábamos al principio, ¿no? Lo importante que es antes de ver a la escuela de mediación asociativa como un conjunto de técnicas o recetas a aplicar, más bien como una escuela, como una que contiene una filosofía, un planteamiento filosófico, teórico importante que hay que sí. interiorizar para aprender a vivir en el diálogo con esos fundamentos que te está dando, ¿no? Con esa, incluso ahorita que te escuchaba, pensaba yo mucho en esta metáfora que se ha usado de la justicia restaurativa, diciendo que la justicia restaurativa más que una técnica o una metodología es una brújula, ¿no? Porque te va guiando, o sea, no es algo que Mm, te diga qué es lo que vas a hacer, sino simplemente una brújula de principios, de valores que te van como orientando por dónde caminar. Y creo que la mediación asociativa en ese sentido converge mucho, ¿no? Porque tú decías, pues sí. simplemente, o sea, ir intuyendo, tú incluso lo Ujú. decías, ir intuyendo. Sí. Es una de las características del mediador asociativo, la intuición, ¿no? Desarrollar Sí, intuición, ser carismático, en fin. Pero fíjate, cómo todo, y también ya para sí, concluir, cómo todo obedece a la formación de origen y al incansable activismo social del autor. sí, Como él dice esto, sí se puede hacer. Y cómo en la confianza que tiene en los seres humanos, porque es una gran confianza la que tiene Pesqueira en los seres humanos de decir, sí puedes hacerlo bajo estas condiciones, atrévete a intentarlo y confía mucho en que cognitivamente no dejamos de aprender y podemos en cualquier momento desaprender algo para aprender algo nuevo y benéfico para nuestra convivencia. Tiene mucha fe en que el ser humano es bueno intrínsecamente, ¿no? Parte mucho de ahí. Y que entonces, bueno, el modelo o la escuela de mediación asociativa, dentro de su proceso, tal vez exija al mediador más preparación y más trabajo, pero es mucho más satisfactorio hacerlo de esta manera con las partes que hacerlo ya hice este proceso, el que sigue, el que sigue, el que sigue. como mecánico instrumental, ¿no? Así Sí, es, sí, totalmente. así Ay, es. Laura, pues un verdadero placer escucharte, compartir, resonar contigo. Nada más, igual una última pregunta con la que a mí me gusta siempre cerrar estas conversaciones que tú y otros colegas, compañeros me dan el privilegio de tener con ustedes. La siguiente pregunta, ¿cómo te vas de este espacio, de esta conversación el día de hoy? ¿Cómo te vas? Me voy muy satisfecha, me voy muy contenta, me voy reafirmando mi creencia también en las personas y en que pudiéramos trabajar sobre ese anhelado cambio social. La situación es muy difícil actualmente fuera de las cuatro paredes de tu casa. Así es. Entonces, tengo fe en que, pero te voy a decir en que tengo fe, Michelle, en que las personas que toman las decisiones quisieran trabajar sobre estos modelos, estas escuelas y revaloraran el costo-beneficio de hacerlo o dejarlo de hacer.
pero me voy también muy agradecida contigo por este espacio y por la charla que tuvimos. Claro que No, sí. de corazón, siempre bienvenida a este espacio pequeño, si tú quieres, rústico de construcción de paz. Te agradezco mucho. Y bueno, que sea la primera de varias conversaciones que más adelante podamos tener. Se quedan muchos temas ahí, Oh, reflexiones en sí. el tintero, creo yo. Mm. Pero lo disfruté mucho, Laura, Muchas gracias. Y bueno, gracias. pues como tú decías, que nos vayan dejando sus comentarios conforme se vayan sumando a escuchar este video. Y bueno, pues un placer y por aquí terminamos. Bonito día. Igualmente, un abrazo.